En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día jueves 14 de julio del 2022. El Evangelio que vamos a meditar es de San Mateo. Estamos en el capítulo 11, versículos del 28 al 30. Está muy cortito. Vengan a mí los que se sientan cargados y agobiados, porque yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón y humilde, y sus almas encontrarán alivio, pues mi yugo es bueno y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En estos días está viniendo los textos bastante pequeños, cortos, 2, 3, 4 versículos, para que nosotros también podamos digerir. Es importante saber que la religión judía, para el pueblo humilde, a quien le aplicaban los más de 630 preceptos, se había convertido en un yugo. Un yugo, nosotros lo conocemos que se carga entre dos, y un yugo es algo que le imponen a uno. En el caso de los bueyes, se le impone el yugo, y cuando los dos bueyes no jalan parejo, se le hace la carga más a uno que a otro. Entonces Jesús se ofrece a sí mismo como consolador, según este texto, y salvador de toda la humanidad. Él se nos presenta con la fuente inagotable de la gracia y de la misericordia de Dios. Digamos que los que nos abrimos a su mensaje de salvación y tratamos de ponerlo en práctica, debemos de estar seguros que encontraremos el consuelo y sobre todo el verdadero camino que lleva a la felicidad. Es importante que lo intentemos, hermanos y hermanas, a pesar de nuestras inclinaciones y debilidades al mal, para que el mensaje de Jesús pueda penetrar en nuestros corazones. Porque a Jesús o se le rechaza o se le acepta. Como dice allá Apocalipsis 3:15, o eres caliente o eres helado. Pero como no eres ni tibio, ni caliente, ni helado, sino desgraciadamente eres tibio, por eso voy a vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3:15. Eso significa no ser mediocre en la vida cristiana. Hay que hacerse verdaderamente seguidor de Jesús, convertirse en un discípulo. Como decimos que el yugo del que habla es la misma ley, es su ley. Era común referirse, digamos, en tiempos de Jesús, a la ley como un yugo, que todo israelita se imponía al entrar en alianza con Dios. El peso de los numerosos y pormenorizados mandamientos o preceptos, como les queramos llamar, que les dejó Moisés, que podría agobiar al pueblo. Por el contrario, Jesús nos ofrece un yugo útil o benigno, podríamos llamarle así, amigable, es decir, sin prescripciones pesadas e inútiles, y una carga fácil de llevar.
El punto de su promesa refrescante es que el discípulo de Jesús se amolde al corazón manso y abandonado de su maestro. Hermanos y hermanas, este es el secreto para vivir sin agobios. A menudo adornamos o adoptamos modos, quizás de organización, una organización piramidal, que terminan muchas veces aplastándonos, porque hay que hacer solo lo que el jefe dice, y a veces no tenemos o no nos dejan espacio para la creatividad. Y eso pasa en la iglesia también, donde solo el jefe, el pastor, es el que decide todas las cosas. ¿Y a dónde estamos los laicos? Si somos la mayoría. Jesús nos asegura revitalizar, hermanos y hermanas, nuestra vida, no abatirla. Ya es tiempo de desechar, hermanos y hermanas, lo inútil, lo perjudicial para nuestra vida y tener así una salud integral. Por eso dice el Señor: venid a mí todos los que estén fatigados y yo los haré descansar. Entonces, hoy, ante un mundo que ha decidido darle la espalda a Dios, ante un mundo hostil a todo aquello que huele a cristiano y a los cristianos, escuchar a Jesús, que es quien nos habla en la liturgia o en la lectura personal de la palabra, provoca consuelo, provoca alegría y sobre todo esperanza en medio de las luchas cotidianas. Venid a mí todos los que se sientan cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Consuelo porque estas palabras contienen la promesa del alivio que proviene del amor de Dios, hermanos y hermanas. Alegría porque hacen que el corazón manifieste en la vida la seguridad, en la fe de esa promesa. Y esperanza porque caminando en un mundo así, de en contra de Dios, y nosotros los que creemos en Cristo, sabemos que no todo acaba con un fin, sino que muchos fines fueron principios de cosas mucho mejores, como lo mostró su propia resurrección. Hermanos y hermanas, nuestro fin para principios de novedades en el amor de Dios es estarse siempre con Cristo. Nuestra meta es ir indefectiblemente al amor de Cristo, a ese yugo, entre comillas, de una ley que no se basa en la limitada capacidad de los voluntarismos humanos, sino en la eterna voluntad salvadora de Dios. Como decía el Papa Benedicto, hoy emérito, que un día de estos estaban publicando que ya se había muerto, como que lo tienen en el lomo. El hombre está orando por toda la paz del mundo. Hoy tiene todo el tiempo del mundo para pedir por nosotros como iglesia. Otros ya lo daban por muerto. Hay gente que está queriendo publicar lo primero, no importa de dónde venga. Así hay gente, incluso en las comunidades cristianas, publicando cosas falsas. Así está el mundo, hermanos. Así es el mundo de falso, que hasta la gente está impregnada
de lo falso. Y decía el Papa Benedicto Emérito en una de sus catequesis que Dios tiene una voluntad con y para nosotros. Y esta debe convertirse, dice, en el que queremos y somos. En lo que queremos y somos. Entonces, la esencia del cielo estriba en que se cumpla sin reserva la voluntad de Dios. O para ponerlo en otros términos, donde se cumple la voluntad de Dios, podríamos decir, ahí hay cielo. Jesús mismo es el cielo, en el sentido más profundo y verdadero de la palabra, hermanos y hermanas. Es Él en quien y a través de quien se cumple totalmente la voluntad de Dios. Nuestra voluntad nos aleja de la voluntad de Dios y nos vuelve mera tierra, entre comillas. Pero Él nos acepta, nos atrae hacia sí y en comunión con Él. Hermanos y hermanas, aprendamos la voluntad de Dios. Aprendemos la voluntad de Dios, que así sea entonces. Buscar siempre agradar a Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia que existimos para dar gloria a Dios, conocerle, servirle y amarle. Para eso existimos. Todo lo que Dios hace, todos los esfuerzos que Dios hace, lo hace por esta criatura a quien llamamos persona. Vale la pena, hermanos y hermanas, corresponderle a ese amor misericordioso de Dios que nos ama, o como dice San Pablo, que nos amó hasta el extremo, hasta mandar a su Hijo a dar la vida por nosotros. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.